Francisco Lagos y Mara Cerini. Y ya estamos con nuestro primer invitado de hoy. Estamos junto a Sergio Godoy, director ejecutivo de la Asociación de Educadores de Chile. Sergio, bienvenido, llegó la hora. Hola José Francisco, hola Mara, ¿cómo están? Gusto estar aquí en Radio Agricultura, terminando la semana. Muchas gracias. Sergio, vamos un poco a un tema fundamental que ustedes han estado muy preocupados y que realmente no deja de sorprendernos. Tenemos un titular que nos cuenta que las denuncias por convivencia escolar alcanzan un máximo histórico. Más de 8.800 hechos se reportaron lo tenemos hasta septiembre, pero esta es una noticia que nos dice que hay un aumento de 45% de denuncias por problemas de convivencia escolar en Tarapacá, por ejemplo, y a nivel nacional un 15% de aumento en ciberbullying. Estamos viendo una situación bastante compleja y te quería preguntar cómo están recibiendo esta información como asociación, como educadores, en cuanto no solo lo que está pasando, sino que las responsabilidades detrás. Mira, primero que todo es bastante alarmante. La última encuesta nacional de la juventud establecía que el 84% de los jóvenes habían presenciado, escuchado o visto algún hecho de violencia. 1 de cada 4 jóvenes ha sufrido acoso en las redes sociales y el 46% promedio ha sufrido hechos de violencia o psicológico. Entonces estamos frente a un hecho que ya va evidentemente creciendo. El último estudio de Acción Educar nos demuestra lo que tú dijiste recién, que en regiones como Tarapacá el incremento es un 45%, en 6 regiones de Chile ha aumentado, entonces es bastante grave y creo que debiéramos empezar a hablar de hechos mucho más importantes para poder establecer qué vamos a realizar como docente y también como Estado para evitar estos hechos que ya, evidentemente, la última semana también lo hemos visto en las noticias, con hechos muy graves a niños de 16 años donde lo han atacado y ese tipo de cosas. Así que estamos bastante preocupados. Y ahí, desde ese punto de vista, cuando uno analiza el fenómeno de la violencia, claro, tiene demasiadas aristas porque, no sé, un fenómeno es lo que ocurre en los liceos emblemáticos. Ya vimos el caso de Limba y esa explosión que hubo, donde hubo estudiantes resultaron quemados y algunos todavía hospitalizados. Pero otro elemento que vemos en la violencia es una especie de violencia generalizada. ¿Tienen los profesores o los colegios las herramientas para enfrentar esta nueva realidad? Porque pareciera que esto se acentuó especialmente después de la pandemia y ha generado un montón de otras consecuencias, entre ellos la violencia, pero entre ellos el ausentismo, entre ellos la deserción, que pareciera que en nuestros colegios no tenemos estas herramientas para enfrentar el problema. Lamentablemente las herramientas no están. Cada vez se le ha quitado más autoridad al docente, a los cuerpos directivos, que hoy día no existen. Entonces hace poco se presentó un proyecto de ley de convivencia escolar que era lamentablemente bastante malo, donde se le quitaba casi absolutamente el poder a los docentes y a las autoridades directivas, que se ha ido mejorando en el Congreso, que sin embargo pasó a la Comisión de Hacienda y está en el Senado en este minuto. Esperamos que también nosotros como asociación podamos ser parte de ese estudio en el Senado, que nos puedan invitar a participar, pero sin embargo creemos que hoy día el docente tiene muy pocas herramientas para poder atacar estos hechos de violencia y ser un eje principal en tratar de disminuir estos hechos. Creo que es verdad, es evidente que los docentes hoy día están sobrepasados y están superados y no tenemos las herramientas que la ley nos otorga. Sergio, José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores, en una entrevista en el Mercurio señaló que gran parte de la responsabilidad de la presencia de armas y elementos explosivos dentro de los colegios es responsabilidad de las autoridades. Sabemos que también en muchos casos no se ha aplicado aula segura cuando corresponde y hay un conflicto más bien muchas veces ideológico por medio de utilizar todas las herramientas disponibles para evitar que existe este nivel de violencia. Frente a eso, ¿cómo observan esa situación y también cómo divide
a los educadores que están buscando precisamente tener herramientas para poder aplicarla en contra de estas situaciones, cuando hay otros que están remando contra la corriente? Bueno, es un hecho evidente que en nuestra sociedad lamentablemente existe una polarización en ese sentido, y es evidente que hay un espectro de la sociedad que cree que esto incluso puede ser válido como método de manifestación. Eso es un hecho. Tenemos una alcaldesa saliente de Santiago que permitía, digamos, el dejar hacer, que significaba que los alumnos podían manifestarse, podían hacer, y no había ningún tipo de consecuencia frente a estos actos. Esperamos evidentemente que ahora las nuevas autoridades que vienen entrando en Santiago, que son los casos como más, con mayor resonancia a nivel país, que están ocurriendo en los liceos emblemáticos como que están matando la educación pública, esperamos que las nuevas autoridades sí puedan establecer ciertas consecuencias para ciertos actos delictivos. No puede ser que un estudiante que maneje bombas Molotov no tenga ninguna consecuencia. Y esto también tiene que otorgárselo a nuestros docentes, a nuestros cuerpos directivos de esos liceos emblemáticos, también herramientas que ellos puedan utilizar y se les dé el respaldo a futuro para que en estos casos ellos tengan el respaldo también de nuestra autoridad y decir, oye, cuando actuó el docente, cuando actuó el cuerpo directivo frente a estos hechos delictivos, está el respaldo detrás. Eso yo creo principalmente. Bueno, estamos conversando con Sergio Godoy, director ejecutivo de ACEDUCH, la Asociación de Educadores de Chile. Y te quería preguntar, Sergio, sobre otro tema que ha sido noticia esta semana, que son los resultados de este estudio internacional o esta prueba TIMSS, donde arroja que una de sus conclusiones es que los aprendizajes de escolares de octavo básico en matemáticas retroceden 12 años y las niñas son las más afectadas. ¿Por qué crees que se produjo este fenómeno? ¿Es posible atribuirle todo esto a la pandemia? Porque además todo el mundo tuvo la pandemia y nosotros también retrocedimos relativamente, es decir, no solamente en términos absolutos, sino que también en términos relativos. ¿A qué podemos atribuir este retroceso, Sergio? Evidentemente que la pandemia es un gran factor frente a esta disminución, digamos, de los resultados, pero recuerden ustedes que hasta hace un tiempo atrás, quienes hoy día nos gobiernan, le exigían al ministro de Educación que no hiciera clases presenciales. Entonces es obvio que haber prolongado tanto tiempo las clases virtuales, digamos, por Zoom y todo ese tipo de situaciones que llevaron la pandemia, perjudicó el resultado de estas pruebas y perjudicó la enseñanza y perjudicó los resultados que vamos a tener evidentes en otros resultados futuros. Hay un descalabro en la educación y en la enseñanza por la falta de responsabilidades que tuvieron nuestras actuales autoridades en episodios pasados, que al final los que están pagando los platos rotos son los estudiantes. Efectivamente, te quería preguntar precisamente por eso, porque pareciera de repente enfocarse mucho esta discusión en la pandemia, pero en Chile vivimos situaciones también distintas al resto del mundo, que fue la insurrección de octubre del 2019, y al mismo tiempo estamos viviendo una ola delictual de hechos violentos 24/7 en las distintas ciudades y regiones de nuestro país, lo cual también es algo que los jóvenes ven, observan, y puede ser también un factor de influencia en cuanto a los comportamientos que manifiestan dentro del colegio. Entonces te pregunto si tú crees que aquí hay mucho más, en el caso chileno hay mucho más que netamente la pandemia, y hay un contexto un poco más amplio de cómo la violencia general se está tomando también a los más jóvenes. Sí, totalmente. El estudio de Acción Educar lo menciona. Los estudiantes que han sufrido violencia escolar tienen un deficiente resultado en el SIMS en matemática y en lenguaje, entonces son evidentes. Y no solo va a los estudiantes que han sufrido violencia, sino que también al ámbito educacional completo, donde los colegios existen hechos de violencia, sus resultados también han bajado. Entonces la violencia sin duda está siendo súper relevante en el desarrollo de la educación. Yo creo que eso es un hecho bastante notorio y ya se está estableciendo en los distintos estudios.
Una cosa relevante también que ha pasado el último tiempo, Sergio, es el aumento del ausentismo y la deserción escolar en nuestro país. Se había hecho una especie de... se diseñó durante el mandato del ministro anterior, el ministro Ávila, un plan para reinsertar a estas personas de vuelta al colegio, pero la verdad es que los resultados han sido bastante mediocres en ese sentido y están en la misma línea o acentuando el problema de lo que veníamos viendo. ¿Te parece que le estamos dando la adecuada preocupación o énfasis o atención a lo que está pasando? Porque de un momento para otro queda la impresión de que en la discusión pública chilena no se está valorando lo que pasa en la sala de clase, ¿verdad? Porque los colegios son los primeros en cerrar por cualquier cosa. Si las elecciones se amplían a 2 días, bueno, cerramos otro día extra y terminan los colegios cerrando otro día. Si hay funerales, narcos, claro, cerramos los colegios y así suma y sigue. Y básicamente muchos colegios se transforman como una especie de certificadores del paso del tiempo, porque los alumnos a veces no aprenden lo que deberían aprender a su edad y terminan pasando de curso a curso igual. ¿Cómo ves tú esta situación en particular? Bueno, 2 cosas. Nosotros como ACEDUCH enviamos una carta a los medios de comunicaciones solicitando al Ministerio de Educación y al CERVEL que no suspendieran las clases como lo hacían tan holgadamente para las elecciones. Resulta que hoy día nos enteramos que el Ministerio de Educación se quiere querellar porque 2 colegios en Las Condes no suspendieron las clases. Entonces estamos como en el mundo al revés. Y entonces es un hecho bastante, podríamos decirlo como casi que chistoso, pero lamentablemente está ocurriendo. Y además creemos que la educación hoy día está siendo afectada obviamente por este tipo de cosas, y además después de la pandemia la reinserción como que bajó mucho y el gobierno obviamente estaba celebrando como tú dices, los datos bastante mediocres, y creemos que obviamente se debe seguir trabajando mucho más en eso. Una pregunta respecto al tema de la violencia y la aplicación de aula segura, perdón por volver al tema, pero quería preguntarte, bueno, estamos conversando con Sergio Godoy, director ejecutivo de la Asociación de Educadores de Chile. Quería preguntarte respecto a la aprobación de la indicación para prohibir que estudiantes sancionados por aula segura accedan a gratuidad. Desde la perspectiva de ustedes, ¿esto es una buena medida? ¿Le pone responsabilidad a los alumnos respecto a su futuro? O bueno, hay quienes encuentran que no debiesen hacerse responsables siendo tan jóvenes, pero hay otros que dicen que sí debiesen tener algún tipo de responsabilidad en sus actos presentes versus las posibilidades que el Estado los financie más adelante. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes respecto a esta indicación? Para mí personalmente creo que cuando se comete un hecho delictivo tiene que tener una consecuencia. Si no tiene una consecuencia, esto va a seguir ocurriendo en el largo plazo. Entonces yo creo que esa indicación está bien establecida, porque si el estudiante cometió un delito tiene que tener alguna consecuencia, y viceversa. Si es que el estudiante no comete ningún delito, también puede tener un beneficio que sería poder estudiar con gratuidad. Así que yo en ese aspecto estoy de acuerdo con esa indicación. Bueno, como siempre, interesante el tema educacional, abordarlo desde sus distintas aristas. Interesante conversación también con Sergio Godoy, director ejecutivo de ACEDUCH, la Asociación de Educadores de Chile. Sergio, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Cedini, y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.